Muy buenas noches, mi nombre es Víctor Manuel Leyton Pertús, soy estudiante de la licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa, vivo en Bogotá, quiero hacer parte de el estudio, la síntesis, del análisis de la primera unidad de trabajo que es sobre el diagnóstico. Esta lectura que encontramos en las actividades, en el contenido de nuestra materia o asignatura valoración del aprendizaje, habla sobre el decreto 1290 del 2009 y tiene dos partes, dos competencias. La primera competencia habla sobre el reconocer el aprendizaje de los estudiantes para su ubicación en el proceso de formación o certificación académica. La segunda unidad, o la segunda competencia, mejor dicho, plantea la planeación de la evaluación según el diagnóstico y los fines de la acción formativa. Entonces, en un primer momento vamos a tomar la competencia uno que habla del reconocer ese aprendizaje. Reconocer ese aprendizaje se debe hacer, como lo dice la ley, que la ley 1290 del 2009, que se reglamenta la evaluación de los aprendizajes y la promoción de los estudiantes en los niveles de básica y media, otorgando a las instituciones educativas la facultad de definir su propio sistema evaluativo. Entonces, lo primero que se debe hacer es un diagnóstico de las competencias. Ese diagnóstico de la competencia requiere que se reconozca y se conozca al estudiante para así orientar la enseñanza o la evaluación. Entonces, hay dos tipos de competencias dentro de esta primera unidad. La primera es una competencia general o transversal que nos permite a grandes rasgos detectar características propias del ser humano, las que principalmente se describen sobre la actuación de la comunicación, cómo nosotros interactuamos con otras personas. Ahí hay tres características propias del ser humano. Lo primero son las interactivas, que son la capacidad de relacionarme con las normas sociales, con todo mi entorno social. Lo segundo son los simbólicos, que hace parte de lo que estoy haciendo yo en este momento, que es la comunicación por medio del lenguaje, pero también a través de mis gestos, de la forma de expresar, ¿sí? Es una forma simbólica. Y los otros son los no programados, que requieren mala toma de decisión individual. La segunda competencia dentro de esta primera parte tiene que ver con lo específico, las competencias específicas, que son las que me permiten a mí decidir si soy o no apto para ejercer una profesión u oficio. Entonces, pues esas son como las competencias que yo tengo en un primer momento. Ya habiendo conocido como las dos competencias que tiene esta primera parte de la unidad uno, las competencias generales y las competencias específicas, para poder hacer un diagnóstico, también la ley en su artículo 4 nos permite, o el decreto más bien, nos permite hacer que haya una autoevaluación, un autodiagnóstico. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros una relación mucho más cercana con el estudiante, un diálogo mucho más personalizado entre el estudiante y docente. Entonces, que pueda haber una retroalimentación para eso. Esa retroalimentación se debe hacer con mucho tacto, con mucho conocimiento del proceso que se trae con ese estudiante. Entonces, pues es muy importante tener algunas cosas pendientes como son una actitud amable,
con intención formativa. Los juicios de valor se hacen sobre las actividades, los conceptos, las competencias, hacer uso de los ejemplos cotidianos, metáforas y esquemas gráficos, ofrecer sugerencias y motivar siempre hacia los mejores logros, dar la oportunidad de mejorar siempre en pro del estudiante, tomar nota y hacer un acuerdo por escrito con el estudiante. Así damos por terminada como la primera parte de esta unidad 1. La segunda unidad, como les dije al principio del video, es la competencia 2. Esa segunda parte se llama competencia 2, que tiene como objetivo planear la evaluación según el diagnóstico y los fines de la acción formativa. Entonces, es vital, es importante que después del diagnóstico académico eh, se haga un análisis preliminar o un análisis concienzudo de los resultados para que podamos alimentar esa experiencia formativa, esa acción formativa de los estudiantes. Podemos tener a nuestro alcance a través del diagnóstico unos logros. Esos logros tienen la claridad de lo que el estudiante necesita. Entonces debemos ser objetivos con esta información para elaborar nuestro proyecto educativo escolar. Podemos diseñar la visión y la misión de nuestra institución. Podemos analizar de forma efectiva los problemas que impiden alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto o que la institución se ha propuesto. Conocer las fortalezas y debilidades de la institución y de esta forma poder reforzar las fortalezas y revertir las debilidades. Identificar los factores que pueden convertirse en amenazas o en oportunidades para la institución educativa. Mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Convertir el colegio en un modelo de institución de calidad con formación integral, conformado por profesionales motivados y con alto desempeño orientado a logros efectivos de las metas, debe ser el objetivo de esta evaluación, de esa planeación de la evaluación según el diagnóstico. El docente, en su labor de enseñar, debe definir las herramientas para la evaluación del aprendizaje según el diagnóstico. Entonces, yo no puedo crear una evaluación, como docente no puedo crear una evaluación que no esté acorde a lo que en la diagnóstica me permitió conocer, indagar, analizar las competencias que mis estudiantes tengan. Es decir, si yo en esa evaluación diagnóstica veo que los niños en esa operación mental de transferencia, de transferir un hecho ficticio en un caso, pasarlo a la realidad, no es tan claro, no debo evaluar con ese mecanismo, debo cambiar. Entonces, mi diagnóstico, mi diagnóstico me debe ayudar como docente a favorecer el bienestar de mis estudiantes. Los propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes deberían ser identificar las características personales e intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante. Todos los estudiantes son diferentes, aunque estén en un mismo grupo. No debo juzgar por eso que los estudiantes aprenden de la misma forma. Segundo, proporcionar información para consolidar o reorientar los procesos educativos con desarrollo integral de los estudiantes. No solamente estoy buscando
un perfil de esta vertical, sino también horizontal y diagonal. Es decir, que un estudiante se pueda complementar de diferentes formas y de diferentes áreas del conocimiento. Tercero, suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo. Es decir, cada quien a su ritmo sin descuidar al que viene más atrás. Y por último, determinar la promoción de estudiantes. Si un estudiante ha alcanzado los logros que nos propusimos, debe ser promocionado. Si no los alcanza, pero está en proceso, pues hacer esa evaluación que nos permita definir si el estudiante es promovido o no. Y si no alcanzó los logros, pues tener la capacidad de poder acercarnos y ver que volver a repetir una experiencia formativa, no como un castigo, sino como una forma de aprender mejor lo que no alcanzó a lograr. Muchas gracias y espero que la explicación de esta primera unidad nos permita a nosotros hacer una reflexión del oficio del docente.